Bendiciones y bienvenidos nuevamente a nuestro espacio donde juntos caminamos a paso firme hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y si es la primera vez que nos escuchas, te doy la bienvenida a esta gran familia, donde nuestra meta para el 2023 es crecer en nuestra relación con Dios. ¿Cómo funciona? Todos los lunes tendrás acceso a una nueva reflexión por este canal. El propósito no es hacerte sentir bien o que la misma tome el lugar de tu tiempo personal con Dios. No, ese no es el propósito. Es brindarte este pequeño empujoncito o que esta sea tu introducción a ese tiempo que tú sacas para hablar con Dios y que Él hable contigo. Cada mes trabajaremos un tema diferente. El tema del pasado mes de enero fue Comienza conmigo. En la parte de la descripción del video te dejo los enlaces para que tengas acceso a las reflexiones del mes de enero. Y a ti que comenzaste esta jornada desde ese primer lunes, nos gustaría que nos dejases un comentario de cómo estas reflexiones han sido de bendición para tu vida o cuál ha sido la más difícil de trabajar. También quiero aprovechar este espacio para agradecer el que hayas decidido acompañarme en esta jornada tan especial. Gracias, simplemente gracias. Y aunque no lo podamos creer, ya estamos en el mes de febrero. Así que bienvenidos a otra nueva etapa de nuestra jornada. El tema para este mes es dependencia. Dependencia. Y aunque esta palabra en muchas ocasiones tiene una connotación negativa, porque nosotros desde pequeños estamos en busca de la independencia y lo demostramos en tantas áreas. Por ejemplo, cuando comenzamos a crecer y tenemos 7, 8 años y vamos con nuestros padres al centro comercial, ya no queremos que nos tomen de la mano porque somos grandes. Es más, para mi época, el sueño de cada adolescente era aprender a manejar, tener licencia de conducir y un automóvil propio, ya que esto significaba el no tener que depender de mamá, papá, hermano o hermana mayor para que te llevara al lugar deseado. El manejar nos daba un sentido de independencia. Pensábamos que no tendríamos que pedir permiso para ir a algún lugar porque ya yo era grande, yo me mandaba. Pero qué equivocada yo estaba. Y aunque sí es cierto que había un poco de independencia, todavía tenía que pedir permiso y pasar el interrogatorio. ¿Para dónde vas? ¿Quién va contigo? ¿Quiénes van a estar allí? Y esto causaba un poco de incomodidad porque yo pensaba que yo era adulta. Porque el deseo de cada ser humano es la independencia. El poder tomar mis propias decisiones, ir aquí y allá sin que nadie me esté pidiendo explicaciones. En otras palabras, ser mi propio jefe. Por ende, servirle a Dios a muchos de nosotros se nos puede hacer difícil, porque a diferencia de nuestro desarrollo como seres humanos, donde sí aprendemos a ser independientes, Dios nos pide dependencia. Dios, hermanos, nos pide dependencia. Dependencia en su cuidado y protección. Dependencia en su plan y propósito. Dependencia en su justicia. Según el diccionario de la Real Academia Española, dependencia es subordinación a un poder. Y según la página web Concepto definición, dependencia es una relación entre uno o más individuos, entidades u objetos, en los que uno o algunos necesitan de las atenciones, características o especificaciones de los otros para existir, funcionar o hacer la tarea para la que fueron concebidos o creados. Así que, según estas definiciones, Dios nos pide subordinación a Él, porque necesitamos sus atenciones y características para funcionar y hacer la tarea para la cual fuimos creados. Y mientras meditaba en estas definiciones, pude entender que en el Salmo 23, uno de los más conocidos y recitados en el mundo entero,
comienza diciendo: Jehová es mi pastor. Sin embargo, esto no puede ser una realidad de nuestras vidas hasta que aprendamos a depender total y completamente en Dios. Charles Spurgeon dijo: nadie puede confiar en la providencia hasta que desconfía de sí mismo. Nadie puede decir Jehová es mi pastor hasta que haya dejado de lado cualquier vaga noción de que puede controlarse a sí mismo, manejar sus propios intereses. También pude percatarme que en este primer versículo dice: Jehová es mi pastor, punto y coma, nada me faltará. El uso del punto y coma tiene un significado. Según la Universidad Pontificia Bolivariana, el punto y coma se utiliza para separar oraciones estructuralmente independientes, entre las que existe una estrecha relación semántica, o sea, de significado. Por ejemplo, de causa y efecto, o de hecho y consecuencia, así como también en medio de aquellas oraciones en las que la segunda explica, amplía, justifica y aclara la primera. Así que si lo vemos como causa y efecto, podemos decir: si Él es mi pastor, nada me va a faltar. Y de hecho y consecuencia, porque Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará. ¡Qué palabras tan preciosas! ¡Qué significado tan grande! Nos preguntamos qué conocimiento tenía David para de manera contundente y categórica expresar estas palabras. David conocía la relación de pastor a oveja porque él cuidaba de las ovejas de su padre. La responsabilidad primordial del pastor era el bien y la seguridad de las ovejas. Su trabajo era cuidar, alimentar y proteger el rebaño de los peligros asociados a los animales feroces, las inclemencias del tiempo y las dificultades del camino. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, vemos a David expresándole al rey Saúl algunas de las experiencias que como pastor había tenido y lo hacían capaz de enfrentarse a Goliat. Le dijo: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero de rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Lo que David fue para sus ovejas era lo que Dios era para él: su protector, su cuidador, su guianza y su justicia. Jehová no era un pastor genérico para David. Él era el pastor personal. Él era su pastor, porque él le llama mi pastor, el que me cuida como yo cuidaba a mis ovejas. David también conocía las características de las ovejas y por qué ellas necesitan del cuidado de un pastor. En una descripción sobre las ovejas, la oveja es una de las criaturas más insensatas. Va por cualquier lado, excepto en la dirección correcta. Abandona una pradera fértil para entrar en un desierto. Podría vagar por un bosque y abrirse paso por barrancos hasta la boca de un lobo, pero jamás por cautela alejarse de un lobo. Podría deambular alrededor de su guardia, pero no se alejaría instintivamente del lugar de peligro. Sabe cómo perderse, pero no sabe cómo volver a casa. Si se le permite valerse por sí misma, no sabe en qué pastos alimentarse en verano, ni dónde resguardarse en invierno. Esta figura es un reflejo de los que somos nosotros, los seres humanos. Somos llamados a vivir al amparo de nuestro Rey y ser alimentados por Él. David entendía que él tenía necesidad de ser cuidado constantemente por su pastor.
porque Él no sabía cómo enfrentar las situaciones de la vida. Muchos cristianos hemos creído a Dios para salvación y para la vida eterna, pero no necesariamente para el momento de dificultad. Nuestro diario vivir, la toma de decisiones y momentos de escasez. Lamentablemente, la mayoría de nosotros se cree más sabio de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y somos demasiado vanidosos para reconocer la sabiduría de Dios. Con orgullo imaginamos que con nuestra razón podemos controlar nuestros propósitos. Y nunca dudamos de nuestro propio poder para lograr aquello que nos proponemos. Entonces pensamos que podemos librarnos de nuestras dificultades con unas pocas maniobras humanas. Y todo esto demuestra que Jehová no es el pastor de nuestras vidas. No lo hemos hecho pastor de nuestras vidas. Por eso esta semana vamos a ir delante de la presencia del Señor y le vamos a pedir que más que memorizarnos el Salmo 23, este salmo se haga real en nuestras vidas y que podamos hacer de Él nuestro pastor, que podamos tener total dependencia en Él para que podamos continuar caminando a paso firme hasta que Cristo sea formado en nosotros.